Lección Cuaresmal. Bienvenidos a nuestro itinerario cuaresmal con la palabra de Dios. Hoy los invitamos a meditar sobre el modo de juzgar de nuestro Señor Jesucristo en el cuarto evangelio, para entender que como cristianos en la tarde de nuestra vida seremos examinados por el amor. Dejémonos conducir por la gracia del Espíritu Santo y acerquémonos al templo de la palabra divina para escucharle con atención, guardarle con fidelidad y exponerla con convicción. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. El contexto litúrgico previo a nuestro texto bíblico de Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, se entiende a partir del camino lector de los días 10 al 16 de marzo, es decir, la cuarta semana del tiempo de Cuaresma. El lunes y el martes se nos enseñó que cuando ocurre la sanación del hijo de un noble, capítulo 4, versos del 46 al 54, y la sanación de un hombre paralítico en la piscina de Betesda, capítulo 5, versículos del 1 al 15, reconocemos a Jesucristo como la palabra de vida que otorga salvación a quienes la reciben con fe. El miércoles y el jueves se nos enseñó a partir del discurso sobre la autoridad del Hijo que Él es el juez y Señor para quienes creemos a través de sus 7 testimonios. El que da Jesús de sí mismo, el que da del otro, el que da Juan el Bautista, el que da en sus obras, el que da el Padre, el que da en las Escrituras y el que da Moisés. El viernes y el sábado se nos enseñó con ocasión a la fiesta de las tiendas que quienes no lo aceptan expresan su repulsa con discusiones intransigentes y violentas. Y es ahí donde Jesús se nos muestra como el Mesías enviado del Padre para brillar como luz en medio de las tinieblas. Por eso hoy vemos a Jesús que frente a la mujer adúltera dirige una palabra de salvación, asumiendo su rol de juez divino y otorgando vida, mostrando la autoridad en medio de las tinieblas de los escribas y de los fariseos. La delimitación y ubicación textual de este pasaje bíblico se tornan un poco problemáticas, ya que por coherencia sintáctica, esta porción iniciaría en el versículo inmediatamente anterior, es decir, Juan capítulo 7, versículo 53, que dice: y se volvieron cada uno a su casa. Que esto explicaría el uso de la conjunción griega de en Juan capítulo 8, versículo 1, que suele traducirse como y, o pero, o más, que tenemos obviamente en la traducción: más Jesús se retiró al monte de los olivos. Pero por otra parte, por evidencia de algunos manuscritos, es poco probable que este pasaje sea original del Evangelio de San Juan, o por lo menos no debería ir en este lugar. Y las razones son básicamente las siguientes: que la mayoría de los manuscritos griegos omiten esta sección, que los manuscritos obviamente subsecuentes marcan esa sección con asteriscos señalando dificultad, o incluso que un grupo de manuscritos le pone después de Lucas capítulo 21 versículo 38, que dice directamente así: y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírlo en el templo.
O quizás, como unos pocos, dirían que esta sección se ubicaría después de Juan capítulo 21, versículo 24, puesto en medio de la conclusión del Evangelio, y alguno que otro, para concluir, que lo ubicarían después de Juan capítulo 7, versículo 36, que sería después del anuncio de su partida y antes de la promesa del agua viva. Por tal motivo, resulta interesante ahora leer nuestro texto bíblico a partir de un juicio en el que Jesús, que es la nueva ley, es también el juez supremo. Veamos aquí 4 partes. Primero, la fase de preparación, que cubre Juan capítulo 8, versículos del 1 al 2. Existen 3 acciones significativas de Jesús que describen su identidad en el Evangelio de Juan. 1. Se presentó en el templo, evocando su carácter purificador al expulsar los vendedores. Esto ocurrió en el capítulo 2, versículo 14 y siguiente. El valor de sanador al devolver la salud al paralítico en Juan 5:14. Y también el atributo pedagógico al enseñar la doctrina del Padre en Juan 7:14. En segundo lugar, se sentó en el templo. Esto evoca el carácter real, ya que nos recuerda el pasaje de la entrada a Jerusalén sentado en un borriquillo, en Juan capítulo 12, versículo 14. Y, por tercer lugar, la expresión se puso a enseñar. Esto evoca la fuerza de sus palabras en la sinagoga en Juan 6:59, la comprensión de las letras sin haber estudiado en Juan 7:14 y el conocimiento de quien lo envió en Juan 7:28. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la fase de las pruebas, que va de Juan capítulo 8, versículo del 3 al 6, primera parte. Los escribas y los fariseos tienden una trampa al rabí, así se le llama. Si él llegara a proponer la clemencia, se pondrá en conflicto con la ley. Si aprueba la lapidación de la mujer, irá en contra de su misma predicación y chocaría además con la autoridad romana. Esto le acarrearía problemas. Además, al evocar el flagrante delito de traer a una mujer, los adversarios ponen a Jesús directamente contra la pared. No tiene más remedio que pronunciarse. Por una vez, esta pieza bíblica basa argumentos que tienen un peso notable. No se trata ya de una cuestión académica, de escuela, sino de una decisión de vida o muerte. La trampa es radical. Los fariseos no interrogan directamente aquí a la mujer, interrogan a Jesús y vueltos a él acechan a ver su reacción. La tercera parte es la fase de los alegatos. Juan capítulo 8, versículo 6, segunda parte, a el 9, primera parte. En vez de responder, Jesús se inclina y escribe con el dedo en el suelo en el capítulo 8, versículo 6, segunda parte. Y aquí las interpretaciones de este gesto pues no tienen en cuenta la segunda vez que lo realiza, que es en el capítulo 8, versículo 8, cuando se dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Pero bueno, ¿qué significaría para nosotros? 1. Que Jesús le gustaría retrasar la respuesta. 2. Demostrar que la cuestión no le corresponde directamente a él. 3. Que escribe la sentencia antes de leerla en voz alta. Esto como un uso de los jueces romanos. 4. Que era la acción simbólica propia de los profetas, evocando el versículo de Jeremías que dice, los que se apartan de mí, señalando a Dios Padre, serán inscritos en el suelo. Esto se encuentra en el capítulo 17, versículo 13. Y 5. Que alude al hecho de que Dios escribe con su dedo las nuevas tablas de la ley, en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y de esta manera también nos recuerda a Cristo que escribe nuevamente la ley para que la entendamos mejor. Jesús, urgido por sus interlocutores, pronuncia una palabra que no es formalmente un juicio pronunciado por él sobre ellos, sino que los remite al tribunal de su conciencia para que encuentren allí la verdad. Es en cierto modo invitarles a pasar de lo legal a lo moral, haciendo funcionar la ley no como un repertorio de entredichos, sino como un agente revelador de los corazones. Por eso es que Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en cuarto lugar,
venimos a contemplar la fase de la sentencia. Juan capítulo 8, versículo 9, segunda parte, al versículo 11. Con la expresión "se fueron", algunos especialistas afirman que esta historia tiene la forma literaria de un relato conflictivo. Pareciera. Pero si fuera así, entonces el relato terminaría en este punto, es decir, con el abandono de la escena de los adversarios. Jesús ha ganado y ellos han perdido. Pero como el relato continúa, manifiesta que el verdadero objetivo no es la derrota de los adversarios de Jesús, sino el encuentro con la mujer en los versículos 10 y 11. Por eso es que sobre todo el pueblo, que se menciona en el versículo 2, no se dice absolutamente nada en el versículo 9. Y la indicación del versículo 9, segunda parte, es que Jesús se quedó solo con la mujer en pie. Esto sugiere que el pueblo también se fue. Las palabras de Jesús, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?, son las primeras que se dirigen a la mujer en este relato. Jesús se dirige a ella como tú, en griego, sé. Deja de ser ella un objeto, un mal necesario, y se convierte en alguien que puede entrar en relación con Jesús. Es decir, que ella se dirige a él como Señor, Kyrie, manifestando así su respeto, y le dice que nadie le ha condenado en el versículo 11, primera parte. A partir de esta relación que se establece mediante el diálogo, Jesús puede desafiarla para que no pecare ella más. A partir de este momento se dice en griego apotú nin, es decir, el momento en el que se encuentra ha comenzado. Él ofrece la doble posibilidad de una vida nueva. Vete, en primer lugar, y en segundo, en adelante no peques más. En definitiva, Jesús, que tiene la autoridad del Padre para juzgar, perdona incondicionalmente a los pecadores si se arrepienten. Por eso, todos nosotros acerquémonos a Él con humildad y con propósito de no volver a pecar, para que el Señor nos libre de la muerte eterna. Que Dios nos bendiga. Conferencia Episcopal de Colombia.